Hubo una frase. No fue registrada en los evangelios que conoces. No fue preservada en los textos que se leyeron en voz alta durante siglos. No fue discutida en los concilios. No fue debatida por los teólogos. No fue pintada en las paredes de las catedrales. Fue dicha una sola vez, en voz baja, en un momento que la historia oficial decidió no contar. Y la persona que la escuchó fue la única que no tenía permiso para transmitirla. Porque era mujer. Durante 2000 años, el nombre de María de Magdala ha cargado con una distorsión deliberada. Se la llamó pecadora, se la llamó prostituta, se fabricó sobre ella una narrativa que la reducía, que la colocaba en un lugar de vergüenza del que solo podía salir gracias a la misericordia de otro. Esa narrativa fue útil, era conveniente, mantenía el orden de las cosas. Pero hay documentos, hay fragmentos, hay papiros encontrados en el desierto egipcio que cuentan otra historia. El llamado Evangelio de María, descubierto en el siglo XIX en el Cairo y ampliado con hallazgos posteriores en la región de Nag Hammadi, contiene algo que los evangelios canónicos no tienen. La voz de María Magdalena hablando en primera persona, recordando, transmitiendo, afirmando haber recibido enseñanzas que los otros no recibieron. Y en el centro de todo, como un núcleo que arde sin consumirse, hay una frase, una instrucción, unas palabras que Jesús le dijo a ella, y solo a ella, y que cuando ella intentó compartirlas, los apóstoles respondieron con silencio primero y con negación después. Para entender por qué esa frase fue suprimida, hay que entender quién era María Magdalena antes de que la historia decidiera reescribirla. Porque lo que se suprimió no fue solo un texto, fue una forma de entender. Y esa forma de entender era incompatible con lo que los que quedaron al mando necesitaban construir. María no era de Jerusalén, era de Magdala, una ciudad pequeña a orillas del lago de Galilea. No era analfabeta, no era marginal en el sentido en que se la quiso presentar. Era una mujer que pensaba, que observaba, que hacía preguntas cuando otros aceptaban. Eso, en su tiempo y en su cultura, ya la convertía en una presencia incómoda. Las mujeres que preguntan siempre son incómodas. Las mujeres que recuerdan con precisión son más incómodas aún. Conoció a Jesús y algo cambió. No de forma dramática, no con un rayo de luz. Cambió de la manera en que cambian las cosas verdaderas, despacio, desde adentro, sin que se pueda señalar el momento exacto. Lo que ella vio en él no fue un taumaturgo, no fue un hacedor de prodigios. Vio a alguien que hablaba mirando a los ojos, alguien que no separaba lo que decía de lo que hacía, alguien que cuando estaba con una persona actuaba como si esa persona fuera la única que existía en ese momento. Ella lo siguió, no por fe ciega, por reconocimiento. Los evangelios canónicos la mencionan de pasada, dicen que Jesús expulsó de ella 7 demonios. Durante siglos, eso fue interpretado de forma literal, o como metáfora de una vida de pecado. Pero hay otra lectura posible, menos cómoda y más honesta. En la tradición de su tiempo, los demonios no eran necesariamente entidades sobrenaturales. Eran también lo que hoy llamaríamos fragmentación interior. La persona que no puede sostenerse, que vive dividida, que lleva consigo voces que no son suyas y que sin embargo la gobiernan. 7. Un número que en la simbología hebrea representaba completud, totalidad. No 7 males separados, una ruptura completa del centro. Y lo que Jesús hizo, según los documentos, no fue un exorcismo en el sentido espectacular. Fue algo más difícil. La vio. La llamó por lo que era, no por lo que el mundo decía que era. Y eso, para alguien que ha vivido mucho tiempo siendo definida por otros, es la forma más radical de liberación que existe. Desde ese momento, María fue parte del grupo, no en los márgenes, en el núcleo. Los evangelios canónicos lo mencionan sin detenerse demasiado en ello, como quien incluye un dato que no puede omitir pero tampoco quiere enfatizar. Ella estaba presente, en los caminos, en las conversaciones,
en los momentos en que otros no estaban. Y fue en uno de esos momentos cuando Jesús dijo la frase. El Evangelio de María la recoge de forma indirecta, fragmentada, porque el texto original tiene lagunas, páginas perdidas, secciones que no sobrevivieron. Pero lo que queda es suficiente para entender la dirección. María habla con los apóstoles después de la muerte de Jesús. Les transmite lo que Él le enseñó en privado. Una visión, una instrucción, un modo de entender la relación entre el alma y el conocimiento, entre el interior y lo exterior, entre lo que se busca afuera y lo que solo puede encontrarse dentro. Pedro la interrumpe. ¿Habló Jesús contigo en secreto, sin nosotros? ¿Somos nosotros los que debemos cambiar y escucharte a ti? La frase de Pedro no es solo una pregunta, es una acusación. Y detrás de esa acusación hay algo que tiene poco que ver con la teología y mucho que ver con el poder. Si María recibió una enseñanza que ellos no recibieron, eso significa que hay una autoridad que ellos no tienen. Y eso no podía permitirse. No en ese momento. No cuando estaban construyendo algo que necesitaba jerarquía, estructura, línea de mando. Leví, el único que la defiende, dice algo notable. Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te opones a esta mujer como si fuera una adversaria. Si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? La respuesta de Pedro no aparece. El texto se corta. Y ese corte, esa ausencia, ya es en sí misma una respuesta. La frase que Jesús le dijo a María, la que originó todo esto, no es una maldición, no es un código secreto, no es una contraseña para entrar en algún reino prohibido. Es más incómoda que eso, es más simple y al mismo tiempo más imposible de controlar. Lo que Jesús le dijo fue esto: no busques al Hijo del Hombre afuera de ti. Lo que buscas ya está allí donde miras desde adentro. Eso es todo. Eso fue suficiente para que la suprimieran. Porque si eso es verdad, si la presencia de lo sagrado no está mediada por una institución, si no depende de un sacerdote, si no requiere un intermediario autorizado, si el acceso directo al centro de la experiencia espiritual es algo que cada persona lleva consigo, entonces toda la estructura que se estaba construyendo en nombre de Jesús perdía su fundamento. Quien controla el acceso a Dios controla todo lo demás. Quien dice que el acceso es directo, interno, personal e intransferible, amenaza ese control sin siquiera proponérselo. María no era una revolucionaria. No estaba intentando subvertir nada. Estaba transmitiendo lo que había escuchado, de la misma manera en que los apóstoles transmitían lo que ellos habían escuchado. Pero lo que ella transmitía no era administrable. No podía convertirse en doctrina sin contradecirse a sí misma. No podía institucionalizarse sin destruir su propio contenido. Una enseñanza que dice que la verdad está dentro de cada persona no puede ser gestionada por nadie. Y por eso fue enterrada. No de un golpe. No con un decreto. Fue un proceso más lento, más sutil, más difícil de señalar. Los textos que la incluían comenzaron a circular solo en ciertos círculos. Luego fueron considerados sospechosos. Luego fueron declarados heréticos. Luego fueron quemados, destruidos, olvidados. Los que los preservaban eran perseguidos. Los que los copiaban arriesgaban algo más que la reputación. Y sobre María Magdalena se fue construyendo otra historia. Una historia en la que era una mujer de vida desordenada, rescatada por la misericordia de Jesús, que debía su redención a Él, y por lo tanto su lugar era de gratitud silenciosa, no de transmisión activa. Una historia en la que su presencia era emotiva, no intelectual, periférica, no central. Esa confusión fue deliberada. En el año 591, el Papa Gregorio I pronunció un sermón en el que fusionaba a María Magdalena con otra María mencionada en los Evangelios y con la mujer anónima de vida pecadora que ungió los pies de Jesús. 3 personas distintas convertidas en una sola. Y esa persona única cargaba ahora con todo el peso de la transgresión, de la vergüenza, de la necesidad de redención. No fue un error teológico. Fue una operación narrativa de una eficacia brutal, y funcionó durante 14 siglos.
No fue hasta 1969 que la Iglesia Católica reconoció oficialmente que la fusión era incorrecta, que María Magdalena y la mujer pecadora del Evangelio no eran la misma persona. Pero el daño ya estaba hecho. Siglos de pintura, de literatura, de sermón, de catequesis, habían sedimentado una imagen que una corrección tardía en letra pequeña no podía deshacer. El nombre de María Magdalena vive hoy asociado a algo que nunca fue. Y lo que sí fue, lo que los fragmentos preservados sugieren, lo que los académicos que se han dedicado a los textos gnósticos han ido reconstruyendo con paciencia y rigor, es algo completamente distinto. Una figura central, una testigo privilegiada, alguien que, según los propios evangelios canónicos que no pudieron omitirlo del todo, fue la primera en verlo después de la resurrección. La primera, no Pedro, no Juan, no ninguno de los 12, María. Y lo primero que Jesús le dice en ese encuentro, según el Evangelio de Juan, es su nombre. Solo su nombre. Y ella lo reconoce. No por el aspecto. El texto sugiere que no lo reconoció hasta ese momento. Lo reconoció por la voz. Por la forma en que alguien dice tu nombre cuando te ve de verdad. Eso no es un detalle menor. Eso es la síntesis de todo lo que el Evangelio de María intenta transmitir. La presencia no está en la figura visible, está en la capacidad de reconocer, está en el interior que responde, está en ese lugar que Jesús llamaba el Hijo del Hombre y que no estaba fuera, sino exactamente donde María ya miraba. La frase que suprimieron no era peligrosa porque fuera oscura o incomprensible, era peligrosa porque era demasiado clara. Si miras dentro, encuentras lo que buscas. Si dependes de otro para encontrarlo, nunca lo encontrarás del todo. Eso no significa que los otros no importan. Significa que ningún otro puede hacer por ti lo que solo puede hacerse desde adentro. Esa enseñanza vivió en los márgenes, vivió en los textos que sobrevivieron enterrados en el desierto, guardados en vasijas de barro, escondidos por manos que sabían que lo que protegían no podía perderse del todo. Vivió en las tradiciones místicas que florecieron dentro y fuera del cristianismo oficial. Vivió en los versos de quienes hablaban de un Dios interior, de un conocimiento que no llega desde arriba, sino que emerge desde el centro. Y María Magdalena vivió también en esos márgenes, silenciada, pero presente, distorsionada, pero reconocible por quienes sabían cómo mirar. Lo que los apóstoles prohibieron no fue una frase mágica, fue una orientación, una forma de entender qué significa buscar, qué significa encontrar y dónde está lo que se busca. Prohibieron la idea de que cada persona es, en algún sentido que excede las palabras, un punto de acceso a lo sagrado, que la autoridad espiritual no depende del género, ni del linaje, ni de la posición dentro de una jerarquía, que una mujer de Magdala que escucha con atención y recuerda con fidelidad puede transmitir algo verdadero, incluso si los que están en posición de decidir que es verdad prefieren que no lo haga. Esa prohibición no venció del todo, nunca vence del todo, porque lo que se intenta suprimir desde afuera tiene una forma de sobrevivir desde adentro. Los textos enterrados en el desierto esperaron durante 16 siglos. La tierra no los consumió. El tiempo no los borró. Alguien los encontró. Alguien los tradujo. Alguien los leyó. Y la voz de María Magdalena, fragmentada, incompleta, llena de lagunas donde el tiempo devoró el papiro, volvió a escucharse, no como revelación sobrenatural, como lo que siempre fue, el testimonio de alguien que estuvo allí, que escuchó, que recordó, que transmitió. Y en ese testimonio, aunque incompleto, aunque parcial, aunque rodeado de siglos de distorsión y silencio, hay una frase que no se fue del todo, que siguió existiendo en los márgenes de los textos prohibidos, en la memoria de las tradiciones perseguidas, en la incomodidad que genera cada vez que alguien se pregunta por qué exactamente fue tan importante suprimir lo que ella sabía. Él le dijo: no vayas hacia afuera a buscarlo. Lo que buscas te conoce desde adentro. Eso fue todo. Eso bastó para que la silenciaran.
Y eso mismo, 2000 años después, sigue siendo lo más difícil de administrar, de envasar, de controlar. Porque la experiencia real no se distribuye por decreto, no se otorga por imposición de manos. No depende de que alguien con autoridad reconocida decida que eres digno o digna de recibirla. Ocurre o no ocurre, desde adentro, en silencio. En el momento en que alguien pronuncia tu nombre de la manera en que solo lo pronuncian quienes te ven. María Magdalena lo oyó, lo guardó, lo transmitió. Y el mundo durante 2000 años decidió que eso no había ocurrido. Pero los textos están ahí, las palabras están ahí, y la pregunta que generan no se va. ¿Qué más decidieron que no debías saber?